Juan 17, versículo 14 al 16. Evangelio de Juan, versículo 17. 14 y 16. 14 al 16. Dice el Señor en oración: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Ahora vamos a ir a Romanos 12, Romanos 12, 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, siguiendo la serie que tenemos actualmente en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8, 20 al 32. Ese sería el quinto sermón. Éxodo 8, 20 al 32. Ok, dice así: el Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron, en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ello ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para que nos ayude en esta hora que vamos a estar escuchando su palabra predicada. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te doy por darnos la oportunidad como congregación de adorarte y de servirte por medio de los cánticos y las lecturas como lo hemos hecho el día de hoy. Amado Señor, quiero pedirte un poco más de tu gracia, sabiendo que tú eres un Dios bondadoso y generoso con tu pueblo. Quiero pedirte, Señor, que tú tengas a bien hablarnos a través de tu palabra, a pesar de las debilidades del predicador y a pesar de nuestras debilidades en cuanto a la atención. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a nosotros, Señor, y no permitas
que si escuchamos hoy tu voz endurezcamos nuestro corazón. Te pido, mi Señor, que entonces tú pongas en nosotros el verdadero deseo por escuchar reverentemente tu palabra. Estar ansiosos de alimentarnos de la leche espiritual no adulterada que es tu palabra, para que por ella nosotros podamos crecer. Te pido, Señor, que pongas en nosotros una actitud correcta, en tal manera que no seamos oidores olvidadizos, sino que retengamos con celo tu palabra, no simplemente para conocerla, sino sobre todo para vivirla, Señor, y aplicarla a nuestra propia vida. Te pido, Señor, que hoy tú, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de la predicación, por medio de tu palabra, demandes lo que tú mereces, que es toda nuestra adoración, toda nuestra vida, todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a derribar y desmontar los ídolos que atentan en contra de esto y que realmente seas tú el único Dios, tanto en teoría como en práctica, tanto en confesión como en vida, como en nuestra mente como en nuestros corazones. Tú seas el único Dios, digno de ser glorificado en todo lo que hacemos. Así que, Padre, ruego hoy a ti, glorifica tu nombre, Señor, y edifica tu pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos en una época donde todo se negocia, ¿no? Si tú tienes las suficientes habilidades, puedes negociar tu horario, principios, compromisos, incluso la verdad y sobre todo la moral. Todo está en la mesa de negociación. Nosotros nos hemos acostumbrado a dar un poquito sin entregarnos del todo a cualquier cosa. Y con Dios también solemos funcionar así, ¿no? Le damos una parte de nuestro tiempo, le damos una parte de nuestro corazón, le damos una parte de nuestra mente, una parte de nuestra obediencia, mientras al mismo tiempo intentamos conservar el control sobre nuestras vidas y dirigirla tal cual como nosotros querramos. Bueno, en Éxodo 8, específicamente en los versículos que vimos hoy, ¿no? 20 al 32, nos encontramos con un Dios que rompe con esta ilusión por completo. Nos encontramos con un Dios que se presenta delante del faraón no como uno más en la lista, sino como el Dios que merece todo. Que merece toda la tierra porque le pertenece, porque merece todo su pueblo porque le pertenece y por tanto que merece toda la adoración porque le pertenece. En esta historia, hermanos, nosotros veremos cómo Dios hace una clara distinción entre su pueblo y Egipto. Cómo el faraón intenta negociar con Dios a través de sus concesiones y cómo, en medio de tanta maldad y dureza, la gracia de Dios sigue brillando. A partir de allí, hermanos, entonces veremos también qué nos dice este texto sobre nuestra propia manera de vivir, adorar y rendirnos delante de Él. De modo que, conociendo todo esto, reconozcamos que Él es el Dios que merece todo. Todo de nosotros, hermanos. Él merece todo de nosotros. Por eso, hermanos, quiera el Señor el día de hoy afianzar en nuestro corazón esta verdad, y es la verdad de que Él merece todo. Lo primero que quiero entonces observar en el texto, hermanos, es la distinción que Dios hace de su pueblo. O Dios merece todo por la distinción que Él hace de su pueblo. Nosotros leemos en este texto que Dios mandó a Moisés a madrugar, ¿no? Le dijo, párate muy temprano y encuéntrate con el faraón en el Nilo y dile lo que te voy a decir. En este caso, el Señor le advierte al faraón lo que va a suceder. Y aquí hay cierta cantidad de explicación que tal vez no veíamos en las plagas anteriores. El Señor le dice explícitamente al faraón que veía venir una plaga de tábanos sobre todo Egipto, pero que al mismo tiempo Dios iba a hacer una distinción entre el pueblo de Israel y su propio pueblo. De forma que esta plaga iba a ser parcial. Solamente iba a llegar a los egipcios y al faraón. Evidentemente, Dios declara aquí un nuevo juicio, ¿no? Tábanos sobre todo. De hecho, el texto es muy explícito y podemos llegar a la conclusión de que en efecto sucedió así. Dice que los tábanos iban a estar sobre el faraón, sobre sus funcionarios, sobre sus casas, sobre los egipcios e incluso iban a hacer como una clase de tapicería en el suelo. Es decir, iba a estar completamente cubierta toda la tierra, todo el piso de esos tábanos. Ahora usted se preguntará, hermano, ¿qué es un tábano? Bueno, el texto hebreo no es muy claro, ¿no? El texto hebreo realmente dice insectos, es una palabra muy general. Y lo más probable es que esta era una clase de mosca bastante invasiva, agresiva y muy molesta. ¿Ok?
Ahora, lo que el texto sugiere es que esto, más que decirnos exactamente qué tipo de animal era, estaba principalmente centrado en mostrarnos que era demasiada plaga. O sea, eran demasiados insectos. Y era una clase de tábanos, ¿no? De mosca egipcia. Y nosotros podríamos pensar, por ejemplo, más o menos en mayo, que creo que es cuando aparecen las moscas en nuestra nación. Bueno, hermanos, eso es un chiste delante de esta plaga, ¿ok? Si usted se molesta porque tiene tal vez unas 200 moscas en su cocina, y yo creo que son bastantes, usted podría pensar que eso es un completo chiste en lo que ellos tenían que enfrentarse delante de esto. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué tiene de grave específicamente esta plaga? Bueno, el texto dice, hermanos, en el versículo 25, que el país quedó arruinado. Y tal vez nosotros no lo dimensionemos porque pensemos, bueno, son simples moscas. Pero nuevamente, la razón por la cual se utiliza el término tábanos aquí es precisamente porque creo que explica mejor lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hermanos, los tábanos eran una clase de mosca muy invasiva y agresiva. Es decir, no simplemente ibas a tener una mosca allí parada y da esa sensación de asco. No, muy posiblemente la mosca la ibas a tener encima y te iba a morder. Y te iba a chupar la sangre si no te dabas cuenta. A tal punto, hermanos, que esta plaga, cuando realmente era una plaga en términos naturales, lo que venía a continuación era la muerte de muchos animales. Y en este caso, no solamente estaba esta plaga, sino que estaba en gran medida, en gran número. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Bueno, hermanos, que esto afectaba la vida religiosa, como vimos la semana pasada, bueno, la semana pasada no, el culto pasado, los mosquitos, los animales, los insectos que estaban alrededor de los sacerdotes y a través del culto religioso frenaban completamente la vida religiosa. Bueno, lo mismo que pasaba con los mosquitos está pasando exactamente con los tábanos el día de hoy. Pero no solamente eso, sino que también la vida social se volvía básicamente imposible. Imagínense dos personas en el mercado tratando de hacer negocios mientras las moscas estaban sobre la comida, las moscas estaban sobre ellos, hermano, era una cosa insufrible. Además de eso, si no estabas muy pendiente, te mordían y te infectabas. O sea, el país literalmente se estaba cayendo en pedazos a causa de los tábanos. Y súmele a eso que estos animalitos no descansan de día y de noche. La gente no dormía. Hermano, el país se cayó en ruinas. En ruinas. El texto no está jugando. El país quedó arruinado a causa de esta plaga. Ahora, ¿qué es lo elocuente de todo esto, hermano? Lo elocuente y maravilloso de esto es que en ese mismo acto de juicio el Señor libró a Israel. Dios dice, haré una distinción, y Dios lo dice, Dios haré una distinción entre Egipto y mi pueblo Israel. Ellos no llegarán a la casa de Israel. Nosotros desde Génesis, específicamente en los últimos capítulos de Génesis, nosotros recordamos, si usted se acuerda de la serie de Génesis, nosotros recordamos que el pueblo de Israel se sitúa en un lugar específico llamado Gosén, ¿ok? Pues hermanos, en este lugar todavía habitaban los israelitas. ¿Por qué? Porque ese era el lugar como que mejor establecido para poder criar ovejas. Y los egipcios veían las ovejas como animales inmundos y desagradables. Y el acto de pastorear les parecía algo asqueroso. Entonces ellos tenían a Gosén como un lugar en el cual ellos podían vivir. Bueno, hermanos, todo el territorio de Egipto, excepto Gosén, sufrió la plaga. Entonces usted puede imaginarse eso, ¿no? Usted podría imaginarse que el ganado de los egipcios estaba muriendo de infecciones a causa de los tábanos, mientras que las ovejas de los israelitas estaban balando de los más relajados, felices y tranquilos, ¿no? Los egipcios estaban durmiendo muy perturbados porque tenían un montón de mosca alrededor de ellos y los israelitas dormían muy tranquilamente. Hermanos, aquí había una distinción muy elocuente y Dios estaba diciendo con claridad, este es mi pueblo y ustedes no lo son. Dios estaba mostrando así que Dios tenía el poder de librar a Israel de cualquier tipo de condenación o cualquier tipo de juicio que vendría sobre Egipto. Ahora, Dios hace esto, hermano, no simplemente para decirle a Israel, mira Israel, tú eres mi pueblo. Y no solamente le está diciendo a los egipcios, mira, ellos son mi pueblo. Sino que Dios también está diciendo esto para que el faraón supiera que Dios es Dios también en el país. De hecho lo dice así, así sabrás que yo, el Señor, estoy en el país.
¿Por qué Dios dice eso? Bueno, hermanos, porque en aquel tiempo, en la teología común y corriente de la gente, los dioses eran dioses de las montañas, dioses del prado, dioses de Egipto, dioses del río, y así sucesivamente. Cada dios tenía como su territorio, y sobre ese territorio es que él gobernaba. Cuando Dios le está diciendo, yo soy Dios en Egipto también. ¿Cómo se evidencia eso? En una teología, en una enseñanza. Mira los tábanos en Egipto, mira a mi pueblo Israel, que no le pasa absolutamente nada. Dios estaba diciendo, yo soy el dueño de todo. A mí me pertenece Egipto, está en mis manos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al faraón, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel, y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. El mundo es mío, me pertenece, y yo hago con él como me plazca. Yo puedo librar a mi pueblo, o puedo condenar a los impíos. Dios hace como le place, hermanos. Él es el Señor, Él es el Dios de Israel, no los ídolos, no los dioses de Egipto, no el faraón, es el Dios de Israel quien gobierna sobre todo. Y permítame aquí, hermanos, introducir una frase que me encanta, que es la frase de Abraham Kuyper. Dice, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano de todo, clame mío. Dios dice, mío son las naciones, mío son las vidas, mío son todo me pertenece. Y esto es lo que Dios dice elocuentemente en este texto, hermanos. En este texto, hermanos, Dios se entrona elocuentemente sobre todas las cosas, mostrándonos de que Él es el Señor del cielo y de la tierra, porque Él es el creador de todo. Y esto es un concepto muy importante para la adoración. Porque tanto en Génesis como en Éxodo, como en el libro de los Salmos y también en Apocalipsis, el hecho de que Dios sea el creador de todo, lo hace el dueño de todo y por lo tanto lo hace digno de toda alabanza. Fíjense como lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El simple hecho de que Dios se demuestre y se muestre en este texto como el Señor y creador de toda la creación, hermanos, nos dice que Él lo merece todo. Nos dice que Él es digno de recibir toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y hermano, lo que me parece particularmente hermoso es cómo Dios revela esto a Israel en este texto. Porque ciertamente podríamos decir que el mensaje era el mismo tanto para Israel como para los egipcios. Lo cierto es que la manera como esto se presenta desde un lado y otro es completamente diferente. Porque Dios le dice esto a los egipcios a través del juicio, a través de un montón de moscas que estaban destruyendo su país. Pero para Israel esto tenía que ver con su cuidado, con su protección. Tenía que ver con su gracia misericordiosa y bondadosa para con ellos. Esto me hace pensar, hermanos, en cómo nosotros como pueblo de Dios percibimos la doctrina de la providencia. Dios gobierna sobre todas las cosas. Como dice el catecismo de Heidelberg, no puede caer ni siquiera un solo cabello de nuestra cabeza sin que mi Padre Celestial tenga cuidado de mí. Ciertamente, hermanos, Dios es el dueño de todo, pero ¿cómo se revela especialmente esto en las Escrituras para su pueblo? Bueno, querido hermano, que no hay nada, ni siquiera un cabello de tu cabeza que caiga al suelo sin el gobierno de Dios. Y ese gobierno es para tu bien. Dios dice en su palabra, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y ojo, yo no estoy diciendo, hermanos, de que la plaga no va a llegar a tu casa, ese no es el mensaje. Lo que quiero decir, hermano, es que la inclinación, como Dios gobierna el mundo, para ti, para el pueblo de Dios, es completamente diferente que para los incrédulos. Dios juzga al incrédulo, si no se arrepiente, dice la Escritura. Dios juzga al incrédulo si no se arrepiente, pero para su pueblo, incluso cuando hay dolor, Dios está siendo generoso y bondadoso con nosotros. Está cuidando y está obrando para nuestra salvación, está santificando nuestras vidas. Hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y nosotros más que nadie debemos reconocer que Él lo merece todo. Nosotros más que nadie deberíamos reconocer que Él lo merece todo, porque Él gobierna para nuestro bien, iglesia. No importa qué es lo que te pase, sabes y tienes que tener la sublime confianza de que todo es para tu bien. Pero ante esto, esperaríamos que la respuesta de los hombres fuera distinta, ¿no? Mas el faraón nos muestra que no reconoce a este Dios y trata de negociar con los implicados para que, de alguna manera,
Dios quede satisfecho por un lado y también quede satisfecho el faraón, ¿no? Como que, bueno, vamos a tratar de negociar para ver si salimos ganando los dos, ¿no? Tenemos un win-win entre nosotros dos aquí. Y resulta que no. Dios no negocia con ídolos, Dios no negocia con nadie, Dios no negocia su gloria. Y es aquí, hermanos, donde quiero tratar el tema de las concesiones del faraón. El segundo punto tiene que ver con lidiando con las concesiones del faraón. Porque Dios se presenta como el que merece todo y faraón se presenta aquí como quien negocia ese todo. Dame una parte, tal vez no todo, dame una parte de lo que puedas darle a Dios. Nosotros vemos aquí, hermanos, la misma situación que ocurría, creo que con las ranas. La incomodidad y la aflicción que Dios trajo sobre el faraón y sobre Egipto hizo que el faraón rogara a Israel, que rogara a Moisés, que se fuera la plaga, que la plaga fuera quitada. Entonces él cede, ¿no? Como supuestamente también hizo con la plaga de las ranas. Pero en este caso no cede tan directamente o tan engañosamente como lo hizo anteriormente, sino que trató de negociar la situación, ¿ok? Y lo primero que le dice es, ok, oren por mí, rueguen por mí, pero vayan y ofrezcan sacrificios a Dios aquí en el país, ¿no? Básicamente, adoren, pero adoren en el mundo, adoren, pero adoren en mis términos, adoren, pero adoren en mi territorio. Es probable incluso que el faraón estuviera tratando de mantener a Dios dentro de su panteón, ¿no? Dentro de sus dioses egipcios, otro dios egipcio más, ¿no? Más Moisés le dice que eso no es correcto por varias razones. La primera razón que le da a Moisés es que no era correcto por la conciencia de los egipcios. Los egipcios consideraban que los sacrificios de los israelitas eran cosas aborrecibles. Entonces Moisés dice, no es correcto que nosotros hagamos esto en territorio egipcio, porque los egipcios se ofenderían con nuestros sacrificios. ¿Ok? Entonces, lo primero que argumenta Moisés es, bueno, no es correcto precisamente por la conciencia de tus propios pobladores. Egipto no va a aceptar que nosotros adoremos como nosotros debemos adorar al Señor en este territorio. Lo segundo que dice que no es correcto por su propio bien, porque dentro de esa conciencia de los egipcios, ellos decían, ellos podrían llegar a ofenderse y podrían apedrearnos. Lo que estaban diciendo es, no solamente que no es correcto porque podíamos ofender a los egipcios, sino que también esto podría generar una revuelta tal que se vuelve una guerra civil entre nosotros, ¿no? Porque los israelitas también se iban a defender. La situación iba a ser complicada, pero la parte más importante es lo que dice al final, que no es correcto porque Dios no ha mandado así. Dice, el Señor nuestro Dios ha dicho que no adoremos en Egipto. El Señor ha dicho que vayamos al desierto 3 días y allí le rindamos adoración. Eso es lo que Dios ha ordenado. Entonces, básicamente lo que encontramos aquí, hermanos, es 3 razones por las cuales adorar en el mundo no es correcto. Y con mundo no me estoy refiriendo a el planeta Tierra, no es que usted va a salir al espacio a adorar a Dios, eso no tiene sentido. Es adorar en los términos mundanales y paganos del mundo actual. ¿Por qué no es correcto? Bueno, porque eso es atentar contra la conciencia de las personas, tiene que haber esa diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. No es correcto por causa de nuestra propia seguridad y nuestro propio bien, eso no edifica la iglesia. Y no es correcto, hermanos, sobre todo porque Dios no ordena eso. Dios desea que su adoración sea conforme a lo que Él ha mandado. Dios desea que su adoración sea conforme a su santa palabra, no conforme a los lineamientos humanos o imaginativos que nosotros podamos crear. Dios desea adorar conforme a esto. Entonces nos conviene, al mundo le conviene, a nosotros nos conviene y a Dios le honra. Ahora, lo segundo que dice es, lo que dice el faraón en la segunda concesión es, está bien, váyanse, pero no se vayan tan lejos, quédense cerquita. Y esto es básicamente una inclinación o una invitación a obedecer a Dios a medias, ¿no? Bueno, está bien, entiendo que es peligroso para ustedes, que es peligroso para Egipto, pero entonces si tienen que irse no se vayan tan lejos, no obedezcan a Dios del todo. Resguarden su seguridad, resguarden la conciencia del mundo, pero con Dios ahí sí puede negociar, ¿no? No se vayan tan lejos, váyanse unos pocos kilómetros a la orilla de Egipto.
Hermanos, y a final de cuentas, al parecer, pareciera que aquí los está dejando irse, pero al final de cuentas, por lo que nosotros sabemos, al final de la historia, el faraón no quería en absoluto dejar salir a Israel. De hecho, no los deja salir al final. Él miente en cuanto a esto, ni siquiera lo deja salir a la cercanía, no lo deja salir en absoluto. La intención del faraón, hermanos, es que el pueblo de Israel rindiera adoración, pero no en los términos de Dios, sino en los términos del faraón. Y hermanos, es precisamente esto lo que sucede, hermanos. Muchas veces nos invitamos o somos invitados a servir, adorar y rendirnos a Dios a medias. Y eso no es adorar, o por lo menos no adorar como Él merece. Queremos rendirnos, pero no como Dios dice en su palabra. Queremos ser cristianos, pero no como Dios dice en su palabra. Queremos escuchar al faraón, que nos predica un evangelio fácil, que nos predica unas exigencias controlables y medibles, ¿no? Pero Dios no demanda eso. ¿Cómo sabes tú eso, hermano? ¿Por qué dice eso? Porque el evangelio lo dice. Romanos capítulo 12, 1 al 2 dice, por las misericordias de Dios les ruego que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Hermano, ¿sabe lo que era un sacrificio en el Antiguo Testamento? Era la entrega total. Dicho, déjame ser un poco más exegético en este punto, hermano. Aquí literalmente está hablando de un holocausto. Un holocausto era un sacrificio quemado. Se entregaba todo el cuerpo y se quemaba. Por las misericordias de Dios, ofrece tu cuerpo completo en adoración al Señor. Eso es lo que implica el Evangelio, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque las misericordias de Dios que él habla allí es el Evangelio, es la predicación del Evangelio. Cristo exige por su Evangelio que le entreguemos todo. Y eso no solamente lo vemos en el apóstol Pablo, eso también lo encontramos en el discipulado del Señor Jesús. Por ejemplo, aquí en Lucas 9, 57 al 62 encontramos 3 ejemplos. Dice ese texto, iba por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. 3 ejemplos. Dinero, familia, seguridad. Deja todo eso y sígueme. No adoramos, ni servimos, ni seguimos a Jesús conforme a las concesiones de los ídolos, del faraón o de la cultura o de nuestra mente. Seguimos a Dios conforme a los términos de la palabra de Dios. Y Él dice, deja todo y sígueme. Ojo, hermano, con esto no estoy queriendo decir que usted va a abandonar a su familia y se va a poner a vivir en la calle. Eso no es lo que significa. Por favor, no malinterpreten. Pero cualquier cosa que sea como un obstáculo para obedecer a Dios y cumplir su santa voluntad, usted debe estar dispuesto a desecharlo por él. Eso es lo que significa, toma mi cruz y sígueme. ¿Y sabes qué es lo más increíble de esto, hermano? Que este es el ABC del discipulado cristiano. Y fallamos tanto en esto. O sea, si tú quieres saber qué es cristianismo básico, esto es cristianismo básico. Es el precio a seguir para ser su discípulo. Es que el texto lo dice, hermano. Por ejemplo, la final dice, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. No es apto para el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. No puede ser cristiano. Eso es lo que está diciendo. Es así de radical. Ahora, querido hermano, en este punto, yo quiero que tú entiendas más o menos cómo funcionan los ídolos de tu corazón. Los ídolos de tu corazón constantemente cumplen la función del faraón. Y aquí acabo de hablar de 2 concesiones en particular, pero realmente nosotros somos una fábrica de ídolos, como dice Juan Calvino, y por cada ídolo nosotros tenemos una fábrica de concesiones, de razonamientos, de explicaciones para menguar la vida cristiana, para menguar las exigencias del Evangelio. ¿Ok? Así que al estilo de los puritanos, quiero darles 5 orientaciones para que usted entienda cuáles son sus ídolos y cuáles son las concesiones con las que usted
Posiblemente él lidia y no se ha dado cuenta. La primera concesión o la primera orientación que quiero darle, hermano, es que muy posiblemente los ídolos que usted tiene se encuentran en aquellas áreas en las que te niegas a cambiar o que te cuesta cambiar. Depende de qué tanto te engañes en esa área. Áreas con las cuales tú dices, es que así soy yo. Áreas con las que tú dices, es que yo fui criado así. Es que tengo un mal carácter. O cualquier cosa que tenga que ver con tu identidad, con lo que tú eres. Y que en el peor de los casos te niegas a cambiarlo, pero en el mejor de los casos justificas el no cambiar. Porque piensas que es algo que está demasiado arraigado en ti. Bueno, hermanos, muy posiblemente allí hay concesiones, como permisos para pecar, para diluir las exigencias del Evangelio, permisos que te das para escuchar al faraón. Y allí hay un ídolo, muy posiblemente uno o varios. Segundo, hermano, aquellas áreas con que caes con facilidad en pecado. Hermano, yo he visto un patrón en mi propia vida y creo que es un patrón universal. Y es que normalmente, hermanos, en los pecados que normalmente caemos, son pecados con los cuales casi siempre negociamos con la tentación, ¿no? Supongamos que usted tiene una línea imaginativa, ¿a qué tanto se puede acercar al pecado sin caer? Bueno, nosotros en nuestras concesiones y nuestros razonamientos siempre tratamos de mantenernos cerca de la línea, ¿cómo decirlo? Cerca de la línea de caída. ¿Por qué? Porque razonamos, bueno, no tienes que ser tan legalista, Julio. Tú puedes ver una serie sin ningún tipo de problema, a pesar de que de repente, estoy dando un ejemplo imaginativo, no que me pase exactamente así, de repente las imágenes son más explícitas de lo que deberían y hace que tu imaginación vaya a un lado que no debería. Cosas como esas, por ejemplo. ¿Sí? No debería ser tan legalista. Dios te ha dado libertad para esas cosas. Entonces, en vez de alejarte lo más posible del pecado, te tratas de mantenerlo más cerca de la tentación, de manera que puedas disfrutar parcialmente de esas cosas. Bueno, casi siempre, escúchese bien, casi siempre cuando uno cae con frecuencia en un pecado es porque hay ciertos razonamientos que te llevan a eso. Por ejemplo, piense por ejemplo en el caso de un pastor que cae en adulterio. Muchas veces la gente dice, wow, ¿qué pasó con el pastor que cayó en adulterio? Si nosotros pudiéramos ver la historia con cuidado, se va a dar cuenta que hay un montón de razonamientos que justificaron conductas inapropiadas. Mensajes de textos que no deberían ser, reuniones en privado que sabe que no debería ser, implicaciones emocionales que no deberían haber estado, decisiones de cortar relación que tuvieran que haber sido tomadas, pero sin embargo siempre hubieron esos razonamientos de la situación no está tan grave, vamos a ayudarla. No, hermano. No se engañe. El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No se engañe. Aléjese lo más que pueda del pecado. Aléjese más que pueda de cualquier razonamiento que lo lleve en la dirección a pecar. Tercero, aquello que no estarías dispuesto a perder por la causa de Cristo. Si tú no estás dispuesto, hermano, por ejemplo, a perder un buen negocio por ser cristiano, o perder tu trabajo por ser cristiano, perder un cliente por ser cristiano, o ser criticado y señalado por tu familia por predicar el evangelio, muy posiblemente estás teniendo concesiones allí e ídolos allí, exaltando tu trabajo, tu familia o cualquier otra cosa por encima del Señor y no estás haciendo las cosas bien. Cuarto lugar, hermanos, aquello que ocupa tus pensamientos y deseos más que Dios. Si lo que realmente te deleita no es el Señor. Si lo que realmente te emociona, te gusta, no es el Señor, su palabra, su oración. Muy posiblemente hay ídolos que hacen concesiones contigo. Por ejemplo, en estos días me pasó que tuve unas vacaciones, bueno, tuve un día libre providencial
El monitor de mi computadora se dañó y como ustedes saben, yo trabajo con la computadora, obviamente no podía trabajar, entonces ese día no trabajé. Entonces dije, bueno, voy a dedicarme a hacer otras cosas, ¿no? Voy a orar, voy a leer la palabra. Y un momento donde estaba leyendo la Biblia y dice, bueno, pero puedo ver una serie desde el teléfono. Tengo internet rápido, mi teléfono tiene memoria, ¿por qué no me pongo a ver un par de animes ahí y ya? Y yo dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a cambiar la lectura de un libro tan bueno, porque en ese momento estaba leyendo Predicación Reformada de Joel Vicky, que es un libro tan bueno, para ver una serie que no tiene ningún tipo de relevancia? Y muchas veces nosotros, y a veces decimos como que, bueno, es que ya está bien, es suficiente oración por hoy, es suficiente lectura bíblica por hoy, es suficiente iglesia por hoy. Es como que si nosotros aceptáramos que Dios nos dio una cuota de oración, una cuota de lectura bíblica, entonces hacemos el checklist y ya cumplimos la responsabilidad. Hermano, nosotros deberíamos deleitarnos en esas cosas. Y entonces tenemos nuestras concesiones con la piedad también. Como que, bueno, dime cuánto es el mínimo viable para ser cristiano. Y yo voy a cumplir con ese mínimo viable. Cuando realmente debería ser al revés, hermano. Nosotros deberíamos hacer las cosas al revés. Dime cuánto tengo que trabajar para poder dedicarme más al Señor. Dime cuánto tengo que cumplir con mis responsabilidades en cuanto a esto debidamente para ir y buscar al Señor. Y si tengo más tiempo libre, más tiempo para dedicar al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero estamos acostumbrados a vivir un cristianismo de cuotas. Como si Dios nos dijera que tenemos que entregar 30 minutos de oración y con eso es suficiente. Y ojo, hermano, que yo no estoy diciendo que si usted ora 30 minutos está pecando, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que veamos realmente qué hay en el fondo de nuestros corazones cuando pensamos de esa manera. Porque si Dios es nuestro deleite, y debería serlo, si es verdaderamente digno de toda adoración, entonces no deberíamos ser mezquinos con lo que le damos. ¿Recordamos a esa mujer? La mujer que dio el frasco de alabastro y muchos la criticaron porque decían cómo es que esta mujer puede dar tanto por él nada más para honrarlo. Y el Señor dijo, déjala. Déjala que ella me rinda una adoración costosa. Y hermanos, ¿qué tipo de adoración le estamos dando a Dios? La quinta orientación es aquello que quieres controlar a toda costa. Cuando tú no puedes soltar algo en las manos de Dios, cuando necesitas tener el control de los resultados, de las personas, de las circunstancias, muchas veces no simplemente que somos ansiosos y queremos tener el control con todo, sino que muchas veces hay un ídolo que exige garantías. Pero el Señor nos llama, hermanos, a confiar y no a negociar el control sobre las cosas, sino reconocer que Él es quien tiene el control sobre todo, como de hecho nos demuestra tan elocuentemente en esta historia, que es quien tiene el control de todo. Al ver todo esto, hermanos, quizás te des cuenta de que el faraón no está solo en Egipto, también está en tu corazón. Hay un faraón, hermanos, en tu corazón que siempre trata de negociar la adoración que Dios merece. Siempre hay un faraón en tu corazón que quiere decirte, ve y adora, pero no tan lejos. Ve y adora, pero aquí en este país. Ve y adóralo, pero no con todo. No seas fanático. Es suficiente con que le des un poquito de tu tiempo, un poquito de tu espacio, un poquito de tu vida. No tienes que cambiar tanto, como una vez me dijeron a mí cuando estaba recién convertido. ¿Quién quiere a Julio? Yo quiero a Cristo, dame a Cristo, solamente Cristo, eso es lo único que quiero. Hermano, Dios nos ha llamado hoy a seguir siendo un pueblo que le adore como Él merece. Su orden sigue siendo salir de Egipto de este siglo para adorarle con todo lo que somos. Hermanos, Dios no acepta una adoración negociada. Dios no acepta que nosotros le demos un poco de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Y de hecho eso lo dice la palabra de Dios, hermanos, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no estará contento con menos que eso. Y nosotros no deberíamos estar contentos con menos que eso, ni estar tranquilos con menos que eso. Eso es lo que Dios exige. Y es lo que nosotros tenemos que esforzarnos por darle. Querido hermano, si tú le das menos que eso, créeme, no estás cumpliendo la ley de Dios. No te engañes, no estás cumpliendo la ley de Dios.
Así que dale todo. Él lo merece. Pero frente a nuestra dureza, Dios no solo exige, también muestra gracia. Allí en medio de la rebelión humana y del juicio sobre Egipto, resplandece otro aspecto del carácter divino, hermanos, que es la gracia de Dios a pesar del mal. Él merece todo, porque Él muestra gracia a pesar del mal. Este punto, tranquilo, lo voy a desarrollar muy corto, el gran peso del sermón fue el segundo punto. Pero quiero sí señalar, hermanos, la gracia de Dios en este texto. Y es el hecho de que Dios retiene su ira, sustrae su ira, por así decirlo, al quitar los tábanos sobre Egipto. ¿Ok? A pesar de que el faraón no iba a dejar salir al pueblo de Israel, a pesar de que los egipcios eran pecadores, a pesar de que el faraón, al resistirse por 3, 4 plagas, había amontonado ira sobre la ira, Dios escuchó la oración de Moisés y él quitó a los tábanos y su juicio sobre ellos. Ahora, aquí vemos la gracia de Dios, ¿no? Al mostrar su bondad y misericordia. Pero yo quiero que ustedes vean, hermanos, la manera como Moisés habla con Faraón y le muestra que la gracia y la misericordia de Dios demanda de él obediencia. Básicamente Dios le dice por medio de Moisés, Moisés le dice al Faraón, yo oraré a Dios, los tábanos se retirarán, pero tú debes dejar salir al pueblo de Israel. La conclusión es, yo voy a interceder por ti, Dios en su gracia va a quitar el juicio, pero en respuesta tú tienes que dejar salir al pueblo de Israel. Es decir, oración, gracia, respuesta. Y hermanos, ese es el patrón de la gracia. El patrón de la gracia es, Dios es bueno, a pesar de que mereces el juicio, a pesar de que mereces los tábanos, Dios los quita y demanda de ti arrepentimiento y entrega total. Es como dice el libro de Romanos, ¿no? Su bondad te guía al arrepentimiento. Y el arrepentimiento que el Señor quiere no es otro que una entrega total a Él. ¿Ok? Aquí vemos la gracia del Señor. Una gracia que demanda tanto del faraón como del pueblo de Israel obediencia. De hecho, más adelante nosotros veremos eso. Así empieza la ley. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto. Por gracia, te saqué de Egipto. Obedece, y después da los 10 mandamientos. Ese es el mismo patrón de gracia que aparece en toda la Biblia, el mismo patrón de gracia que aparece en el libro de Éxodo. Y aquí yo creo que tú veas también esto, hermanos. Dios es un Dios de gracia para con el faraón al quitar los tábanos. Dios es un Dios de gracia con el pueblo de Israel al no darle los tábanos. Y Dios es un Dios de gracia al revelarse y mostrarse en toda esta historia como el Dios que merece todo. Y el hecho de que Dios sea un Dios de gracia nos dice a nosotros que Él es digno de recibir toda la adoración. Otra observación que quiero hacer finalmente sobre esto, hermanos, es que la gracia también se ve en este texto, y realmente en muchos otros textos de esta serie, pero quiero señalarlo aquí particularmente, en el hecho de que Dios escuchó la oración de Moisés. Y eso me parece muy interesante, porque esto lo he dicho ya en varias ocasiones. Ya Dios tenía prescrito mandar las plagas, y Dios ya tenía prescrito al mismo tiempo también quitar las plagas. O sea, Dios no iba a acumular plaga tras plaga, porque eso sería imposible. Iba a destruir Egipto, ya con la segunda les iba a destruir por completo. O sea, Dios tenía eso dentro de su plan. Pero dentro de su plan estaba que Moisés orara a Dios y en respuesta a la oración de Moisés, él quitara las plagas, él mostrara su gracia con Egipto y con el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros debemos entender de que la oración es acceso al Dios de la gracia. Este texto nos dice, de una forma implícita, que Él escucha la oración. Y para nosotros los cristianos, esa invitación a orar a Dios es una invitación a ir al trono de la gracia de Dios. El hecho de que Dios nos escuche, hermanos, el hecho de que Dios nos responda a nuestras oraciones, el hecho de que Dios tenga a bien escucharnos y bendecirnos en respuesta a eso, nos muestra que Él es un Dios de gracia y que por lo tanto Él nos merece todo. Así que, hermano, yo te ruego a ti que reconozca a este Dios de gracia para darle la adoración que Él merece, para darle la adoración que implica darle todo a Él. Finalmente, hermanos, para concluir, o para terminar mejor, porque las conclusiones y las terminar no es lo mismo. Hermanos, la gracia nos recuerda que Dios lo merece todo. Y hermanos, Dios merece todo por su gracia, no solamente porque Él sea compasivo con nosotros,
No solamente porque Él sea tierno con nosotros, incluso a veces hasta con los incrédulos, sino que la cruz nos muestra la gracia de una forma absolutamente clara y nos hace ver que Él merece todo. ¿Por qué, hermanos? Porque allí en el Calvario, nuestro Señor Jesucristo no entregó una parte de Él. Él no tuvo concesiones con Satanás para no entregarse por completo. La Escritura nos dice, hermanos, que Él se entregó como sacrificio por nuestros pecados. No una parte, no su cuerpo y dejó su alma. Él entregó todo su ser por nosotros para darnos salvación. Entonces, Jesús se entregó todo. Y en esa cruz Él dijo, consumado es. ¿Sabes qué significa consumado es? Todo está completo. Todo el sacrificio, todo lo requerido para tu salvación fue hecho por medio del sacrificio completo de Cristo. Hermanos, si Él se entregó todo por nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer es entregarnos por completo a Él. Es lo mínimo que nosotros podemos darle. Es lo mínimo, hermanos, que podemos entregar a Dios. Menos que eso, no hace honor a su sacrificio. No hace honor a su sacrificio, hermanos. El apóstol Pablo transmite esta misma idea en 2 Corintios capítulo 5, 14 al 15. El amor de Cristo nos constriñe, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Él murió, hermano, por completo, para que tú te entregues por completo. Así que, querido hermano, hoy, si tú has creído en este mensaje, si tú has creído en Cristo, si tú has puesto tu fe y tu confianza en este maravilloso Salvador, responde a Él, dándole a Él todo lo que merece. Y cierro con una frase del pastor Néstor con el cual yo lo conocí. Un Dios tan bueno no merece que le peguemos con el pecado. Replanteo, hermano. Un Dios tan bueno no merece que le demos menos que todo. Así que, querido hermano, este es el mensaje de hoy. El Dios que merece todo. Vamos a orar. Amado Salvador y Dios, sella tu palabra, Dios, con el poder de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Lo único que podemos hacer es venir y entregarnos a ti. Pero sabemos que nuestras fuerzas son débiles, que nuestro pecado está presente. Oh Señor, ruego a ti que realmente podamos darnos por completo, como tú mereces. Ayúdanos a derribar los ídolos y los pensamientos de nuestro corazón, que nos hacen ser mezquinos con la adoración que tú mereces y la obediencia que tú mereces. Te pido, mi Dios, entonces, que nos ayudes a vivir vidas completamente abnegadas y entregadas por tu gloria. Que nos ayude, Señor, a rendir gratitud, honra y gloria al sacrificio de Jesús por nosotros. Que realmente Él sea el centro de nuestras vidas. Y que dejemos de escuchar los faraones que hay en nuestro corazón, Señor. Y solamente te escuchemos a ti y te honremos a ti. Oh Dios, ayúdanos a aplicar esto a nuestras familias. Ayúdanos a aplicar esto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras palabras, con respecto a nuestra relación de iglesia, con respecto a nuestro matrimonio. Ayúdanos a que cada área de nuestra vida, cada parte de nuestro ser, se rinda por completo a lo que tú demandas de nosotros. Si tú nos has mandado a salir de Egipto, Señor, que vayamos a Egipto y te adoremos y te sirvamos como realmente tú has demandado de nosotros. Oh Señor, danos una iglesia que cumpla con este perfil que tú has demandado de nosotros. Amado Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.